Hay un silencio que precede a Dios, no el silencio cómodo de una habitación cerrada, sino ese silencio denso que cae sobre el alma cuando toda excusa ha sido arrancada y el corazón se queda desnudo ante su Creador. Ese silencio es el primer acto de misericordia, porque Dios no grita para revelarse, espera a que el ruido interior se derrumbe por su propio peso. Yo he estado ahí, he sentido ese instante en que el alma se queda sin defensas y descubre que no puede esconderse ni siquiera detrás de sus propias oraciones. Y en ese punto exacto, cuando la conciencia deja de negociar y la boca se queda muda, comienza la verdadera obra de Dios. Porque el problema del ser humano no es que peque, es que aprende a convivir con el pecado como quien aprende a vivir con una enfermedad crónica y la llama normalidad. El corazón humano no se revela de golpe, se enfría lentamente. Se acostumbra a la penumbra, aprende a llamar prudencia a la cobardía, madurez a la tibieza, equilibrio a la falta de fuego. Y así, sin un escándalo visible, sin una caída dramática, el alma puede perder a Dios mientras sigue hablando de Él. Yo he visto iglesias llenas de palabras y vacías de temor. He visto hombres defender la doctrina correcta mientras su vida interior estaba en ruinas. Y he visto algo más terrible aún, personas sinceras, buenas, morales, perdiéndose no por maldad, sino por falta de rendición. Dios no se conforma con reformas superficiales. Él no remienda corazones viejos, los rompe, no maquilla conciencias, las atraviesa con luz. Cuando Dios decide salvar a un hombre, no negocia términos. No pide permiso para entrar en las habitaciones ocultas del alma. Él irrumpe como fuego, y el fuego no dialoga con la paja, la consume, y ese es el escándalo del Evangelio, que la gracia no es suave con el pecado, aunque sea infinitamente tierna con el pecador. Muchos desean el consuelo de Dios, pero pocos desean su cirugía. Queremos paz sin crucifixión, resurrección sin muerte, gloria sin Getsemaní, pero el reino de Dios no se hereda por admiración, sino por rendición. Yo no siempre entendí esto. Hubo un tiempo en que creí que Dios existía para reforzar mis planes, bendecir mis decisiones y aliviar mis culpas. Oraba, sí, pero oraba como quien presenta informes, no como quien se ofrece en sacrificio. Le hablaba a Dios de mis luchas, pero no dejaba que Él las definiera. Y mientras tanto, algo dentro de mí se iba endureciendo. No en lo visible, no en lo público, sino en lo secreto, porque el corazón se vuelve duro no cuando deja de sentir, sino cuando deja de temblar, cuando ya no llora por lo que antes le quebrantaba, cuando puede convivir con la cruz como un símbolo, pero no como una sentencia. El pecado no siempre ruge, a veces susurra, a veces se presenta vestido de lógica, de autocompasión, de cansancio espiritual. Te dice que has hecho suficiente, que Dios entiende, que no hace falta ir tan lejos, pero ese tan lejos es exactamente donde Dios te espera, porque Dios no busca versiones mejoradas de nosotros mismos, busca muerte y resurrección, busca el punto en que el yo deja de negociar y cae de rodillas, no para pedir alivio, sino para entregar el control. Y ese momento no es elegante, no es digno, no es limpio, es un colapso. Es el alma reconociendo que ya no puede salvarse a sí misma, ni siquiera con buenas intenciones. Hay una violencia santa en la gracia, no violencia contra la persona, sino contra la mentira que la esclaviza. Cuando la luz de Dios entra, no pregunta qué sombras quieres conservar, revela todo. Y ahí el alma tiene una elección que define destinos eternos: huir de la luz o caer en ella, porque la luz no solo muestra el pecado, muestra la impotencia, muestra que todo lo que creímos fuerza era en realidad resistencia, que todo lo que llamamos identidad
era muchas veces orgullo refinado, y eso duele más que la culpa. La culpa puede llorar, el orgullo herido se defiende, pero bendito es el hombre a quien Dios hiere para sanar, bendita es el alma que es llevada al final de sí misma, porque allí comienza Dios. La gracia no entra en corazones llenos, entra en ruinas, entra cuando el alma deja de explicarse y empieza a confesarse, cuando deja de justificarse y empieza a rendirse. Hay un momento sagrado, temible, irreversible en el que el alma dice, ya no me pertenezco, y ese instante, aunque esté lleno de lágrimas, es más glorioso que 1000 cantos de victoria vacíos. Dios no nos llama a ser fuertes, nos llama a morir, y en esa muerte Él forma a Cristo, no como una idea, no como una imitación moral, sino como una vida que nos reemplaza desde dentro. Cristo no viene a ayudarnos a ser mejores, viene a vivir en lugar nuestro, y esa sustitución es total. Afecta la mente, la voluntad, los afectos, los deseos secretos, nada queda intacto, nada queda neutral. O Cristo reina o el yo lo hace. No hay tregua en el trono del corazón. He visto a Dios tomar hombres seguros de sí mismos y quebrarlos hasta que su orgullo se volvió polvo. Y he visto a Dios tomar almas destrozadas y levantarlas con una dignidad que no era humana. Porque la verdadera dignidad no nace del control, sino de la obediencia. No nace de la autosuficiencia, sino de la dependencia total. Cuando un hombre deja de confiar en su propia justicia, se vuelve peligroso para el reino de las tinieblas, porque ya no puede ser chantajeado por su pasado ni inflado por su presente. Su vida ya no le pertenece, arde, y ese fuego no es ruidoso al principio, comienza en lo secreto, en pensamientos purificados, en deseos alineados, en una sensibilidad renovada al pecado. El alma vuelve a sangrar por lo que antes ignoraba, vuelve a temblar ante Dios, vuelve a escuchar su voz no como información, sino como mandato vivo. Y entonces poco a poco la luz interior se vuelve visible, no como espectáculo, sino como autoridad silenciosa, porque nada habla más fuerte que una vida que ha sido atravesada por la cruz y resucitada por la gracia. Dios no está interesado en multitudes impresionadas, está formando testigos consumidos, personas en quienes Cristo no es un tema, sino una presencia, no una doctrina defendida, sino una vida manifestada. Y ese proceso es largo, doloroso, glorioso. Dios talla con paciencia eterna. Quita lo que estorba, refina lo que queda, y cuando el alma cree que ya no puede dar más, Dios sonríe, porque por fin puede llenarla. Porque cuando Dios comienza a llenar un alma, no lo hace con ruido, sino con peso. El peso de su presencia es distinto a cualquier emoción humana. No excita los nervios, doblega la voluntad, no infla el pecho, inclina la cabeza. Es una gravedad santa que arrastra todo hacia él. Y el alma que entra en ese campo de gloria ya no puede flotar liviana como antes. Cada pensamiento se vuelve serio, cada decisión se vuelve eterna, cada pecado se vuelve insoportable, porque la cercanía de Dios no adormece la conciencia, la despierta hasta que el pecado ya no es una opción tolerable, sino una herida abierta. Ahí comienza la verdadera lucha, no la lucha contra enemigos externos, sino contra los movimientos secretos del propio corazón, porque el pecado más persistente no siempre es el más escandaloso, sino el más protegido. Ese rincón donde el yo aún quiere gobernar, ese acuerdo tácito con la carne, ese hábito interno de reservarse el derecho final. Dios permite que esa lucha emerja, no para humillarnos sin propósito, sino para revelar qué tan profundamente confiamos en nosotros mismos, y el descubrimiento es devastador, porque incluso después de años de fe, el corazón puede seguir intentando salvarse a sí mismo.
Hay noches en que Dios se retira en apariencia no porque se haya ido, sino porque quiere que veamos lo que queda cuando su consuelo no nos sostiene. Noches en que la oración se siente seca, la escritura parece distante y el cielo guarda silencio. Y el alma, privada de estímulos, queda sola con sus verdaderos amores. Es ahí donde se revela si amamos a Dios por quien es o por lo que sentimos cuando está cerca. Porque la fe que depende del sentimiento es una fe frágil, y Dios no edifica sobre arena emocional. Él busca una confianza que permanezca incluso cuando el corazón no recibe nada a cambio. Yo he caminado por ese valle. He orado palabras que caían al suelo como piedras. He buscado a Dios y no he sentido respuesta inmediata. Y en ese silencio algo dentro de mí gritaba: ¿seguirás creyendo si no hay alivio? Esa pregunta no viene del enemigo, viene de Dios, porque Él no quiere admiradores leales solo cuando hay recompensa. Quiere hijos que permanezcan cuando todo parece perdido. Y permanecer en la oscuridad, sin garantías visibles, es una de las formas más puras de adoración. El alma que persevera en ese punto es lentamente despojada de toda fe utilitaria. Ya no cree para recibir, cree porque Dios es digno. Ya no obedece para evitar castigo. Obedece porque su santidad es irresistible. Y ese cambio interno es una resurrección silenciosa. Nadie aplaude, nadie lo nota, pero en lo invisible, el trono del corazón comienza a cambiar de ocupante. El yo cede. Cristo se forma, porque Cristo no se forma en nosotros por acumulación de información, sino por participación en su muerte. Cada vez que renunciamos al derecho de defendernos, morimos un poco. Cada vez que soltamos el control, morimos un poco. Cada vez que decimos hágase tu voluntad sin condiciones, algo en nosotros es crucificado. Y esa crucifixión es lenta, no es un evento, es una vida, pero el fruto es inconfundible. Donde antes había reacción, ahora hay dominio propio. Donde antes había ansiedad, ahora hay descanso. Donde antes había orgullo espiritual, ahora hay compasión quebrantada. La gracia no nos hace livianos, nos hace profundos. Nos da una tristeza santa por el pecado del mundo y una esperanza indestructible en la redención de Dios. El corazón transformado no huye del dolor, lo atraviesa con propósito, porque sabe que Dios no desperdicia ninguna herida entregada. Cada lágrima rendida se vuelve semilla, cada quebranto ofrecido se vuelve altar, y Dios, que habita en la eternidad, se inclina para morar con el espíritu contrito y humillado. Y entonces ocurre algo extraño. El alma, antes centrada en su propia santificación, comienza a ver el mundo con los ojos de Dios. El pecado ajeno ya no produce superioridad, sino intercesión. La debilidad ajena ya no provoca juicio, sino misericordia. Porque quien ha sido quebrado por Dios no puede aplastar a otros, solo puede señalarlos hacia la cruz, donde él mismo fue despojado de todo orgullo. La verdadera santidad no se exhibe, irradia, no acusa, invita, no domina, sirve. Dios no forma predicadores primero, forma sacrificios vivos, y sólo desde ese altar puede fluir una palabra con autoridad eterna. La autoridad no nace del volumen de la voz ni de la elocuencia del discurso, sino de una vida que ha pasado por el fuego y no huele a humo propio. Cuando un hombre ha sido tocado por Dios, sus palabras llevan peso, incluso cuando son pocas, porque hablan desde la experiencia, no desde la teoría, desde la herida sanada, no desde la herida escondida. Y sin embargo, incluso en ese punto, Dios continúa refinando, porque el corazón humano es creativo en su orgullo, puede intentar apropiarse incluso de la humildad, puede convertir la experiencia espiritual en identidad personal. Por eso Dios sigue permitiendo pruebas, no para destruir, sino para purificar,
Como oro en el crisol, el alma es expuesta al fuego una y otra vez hasta que el reflejo de Cristo es claro. Y ese proceso no termina mientras haya aliento. La santificación no es una escalera que se sube, es una cruz que se carga. Pero hay gozo, un gozo profundo, sobrio, indestructible. No el gozo ruidoso de la euforia, sino el gozo firme de la reconciliación. Saber que ya no vivimos para nosotros mismos, saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, saber que, pase lo que pase, hemos sido tomados por una gracia que no retrocede, y esa certeza calma tormentas interiores que antes nos dominaban. El alma aprende a descansar no porque todo esté bien, sino porque Dios reina. Cristo formado en nosotros no es una metáfora poética, es una realidad transformadora, es su paciencia sustituyendo nuestra impulsividad, es su pureza confrontando nuestros deseos, es su obediencia reescribiendo nuestras decisiones, es su amor fluyendo donde antes había dureza. Y cuando Cristo vive en un hombre, ese hombre se convierte en un testimonio andante del Evangelio, no perfecto, pero rendido, no sin lucha, pero sin doblez, no sin lágrimas, pero sin desesperación. Y el mundo necesita ese testimonio. No necesita más argumentos pulidos, sino vidas incendiadas. No necesita más ruido religioso, sino almas que hayan visto a Dios y no puedan volver a vivir igual. Porque una vida tocada por el fuego divino no puede fingir normalidad. Algo en su mirada cambia, algo en su silencio habla, algo en su obediencia confronta, y ese algo es Cristo manifestándose en carne humana. Porque cuando Cristo comienza a manifestarse en una vida, el conflicto no disminuye, se profundiza, no porque Dios se haya equivocado, sino porque ahora la batalla es real. Antes luchábamos por preservar el yo, ahora luchamos para que el yo no vuelva a levantarse del sepulcro. La carne no se rinde con elegancia, tiene memoria, tiene hábitos, tiene argumentos. Y cuando percibe que su dominio ha sido amenazado, pelea con astucia. Se disfraza de prudencia espiritual, de descanso merecido, de límites saludables que en realidad son murallas contra la obediencia total, y el alma, si no vigila, puede confundir autocuidado con autoidolatría. Dios permite esa tensión para que aprendamos a discernir la diferencia entre su paz y nuestra comodidad. La paz de Dios puede coexistir con el sacrificio. Nuestra comodidad huye ante Él. La paz de Dios puede habitar en medio del dolor. Nuestra comodidad exige anestesia. Por eso el Espíritu Santo no solo consuela, también confronta, no solo afirma, también incomoda, porque su objetivo no es que nos sintamos bien, sino que seamos conformados a Cristo. Y Cristo no fue formado en la comodidad, sino en la obediencia hasta la muerte. Hay un punto en la vida espiritual en que Dios deja de explicarse, ya no razona con nosotros como con niños, nos llama como a soldados, no porque haya perdido ternura, sino porque ha producido madurez. El alma que ha sido quebrada y sanada puede ahora cargar peso, puede obedecer sin entender, puede avanzar sin garantías, puede amar sin reciprocidad. Esa es la estatura de Cristo formándose en el interior, una fortaleza que no necesita aplauso, una fidelidad que no negocia condiciones, una fe que no se derrumba cuando el cielo guarda silencio. Y sin embargo, incluso en esa madurez, Dios no permite que olvidemos nuestra dependencia, deja espinas, permite debilidades persistentes, no para humillarnos sin sentido, sino para impedir que confundamos unción con autosuficiencia. Porque el mayor peligro del hombre usado por Dios no es el pecado escandaloso, sino la independencia silenciosa. Esa sensación sutil de que ya sabemos cómo funciona el reino, que ya entendimos a Dios, que ya dominamos el lenguaje espiritual, y en ese punto Dios en su misericordia feroz permite una sacudida,
no para destruir la obra, sino para salvar el alma. He aprendido que Dios hiere sólo lo que ama profundamente, ignora lo que no le pertenece. Si Él disciplina, es porque ha decidido quedarse. Si confronta, es porque ve futuro. Si rompe, es porque va a reconstruir con materiales eternos. Y el alma que entiende esto deja de resistirse al trato divino. Ya no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué estás formando? Ya no clama solo por alivio, sino por alineación, porque ha descubierto que la voluntad de Dios, aunque a veces duela, siempre sana más profundo de lo que hiere. El fuego de Dios no destruye la identidad, la revela. Quema las capas falsas, los nombres prestados, las máscaras aprendidas, y cuando el humo se disipa, queda el ser verdadero, un hijo o una hija, creada para reflejar la gloria de Dios en un mundo fracturado. Esa identidad no necesita defenderse, no necesita competir, no necesita compararse. Está segura porque está escondida en Cristo. Y desde esa seguridad nace una libertad peligrosa, la libertad de obedecer sin miedo a perder nada, porque cuando Cristo es formado plenamente, la muerte pierde su amenaza, el fracaso pierde su dominio, el rechazo pierde su voz. El alma ya no vive para preservar su reputación, sino para manifestar la verdad, y esa vida es una confrontación silenciosa al mundo, no por superioridad moral, sino por contraste espiritual. Porque una persona que ya murió con Cristo no puede ser manipulada por lo que el mundo ofrece, ni intimidada por lo que el mundo quita. Y entonces el Evangelio deja de ser un mensaje aprendido y se convierte en una vida derramada. El amor deja de ser concepto y se vuelve acción costosa. El perdón deja de ser teoría y se vuelve sangre entregada. La santidad deja de ser un estándar y se vuelve una consecuencia, no porque el alma sea fuerte, sino porque Cristo vive. Y donde Cristo vive, hay vida abundante, incluso en medio del sacrificio. Este es el misterio que el mundo no entiende y que la religión a veces ha diluido, que Dios no vino a mejorar al hombre, sino a reemplazarlo, que la cruz no es un accesorio espiritual, sino una ejecución, que la resurrección no es optimismo renovado, sino vida nueva, y que todo aquel que entra en este pacto entra para siempre cambiado, no perfecto, no inmune al dolor, pero irrevocablemente marcado por la presencia de Dios. Y al final de este proceso que no tiene fin mientras hay aliento, el alma descansa, no porque la batalla haya terminado, sino porque sabe quién reina, descansa en la soberanía, descansa en la gracia, descansa en la certeza de que aquel que comenzó la obra no se cansa de completarla, y ese descanso no adormece, fortalece, no apaga el fuego, lo estabiliza, no elimina la urgencia, la purifica. Y en ese descanso vigilante el alma aprende una lección que no se enseña. Sólo se sufre que la obediencia sostenida es más costosa que el entusiasmo momentáneo. El fervor puede encenderse en una noche. La fidelidad se forja en años de decisiones invisibles. Dios no mide la altura del grito, sino la profundidad de la entrega. Por eso permite que el fuego inicial se transforme en brasas constantes, no menos ardientes, sino más estables. El corazón deja de perseguir sensaciones y comienza a amar la verdad. Ya no busca señales para avanzar, avanza porque ha oído la voz, y la voz de Dios no siempre llega como trueno. A veces llega como una instrucción simple que contradice todo instinto natural. Amar cuando la herida aún sangra, callar cuando el orgullo exige respuesta, permanecer cuando el alma pide huida, dar cuando no hay aplauso, esperar cuando la ansiedad quiere empujar. En esas decisiones pequeñas se revela quién gobierna.
porque el yo ama lo espectacular, Cristo ama lo fiel, y es en la obediencia cotidiana donde el carácter de Cristo se imprime con mayor claridad. Hay un dolor particular en obedecer a Dios cuando nadie ve, cuando no hay recompensa inmediata, cuando el sacrificio no es interpretado como virtud, sino como pérdida. Ese dolor purifica motivos, arranca la raíz del reconocimiento humano, y el alma, privada de testigos, aprende a vivir delante de Dios solo. Ese solo no es soledad, es santuario, porque cuando Dios es el único espectador, la vida se vuelve íntegra. No hay doble agenda, no hay compartimentos secretos, no hay lenguaje para la multitud y silencio para la conciencia. Todo se unifica bajo una sola lealtad. Entonces la lucha interior cambia de forma. Ya no es tanto contra pecados evidentes, sino contra sutilezas, la impaciencia espiritual, la dureza justificada, la prisa disfrazada de celo. El espíritu señala tonos, actitudes, reacciones, no acusa, ilumina, no aplasta, afina, y el alma sensible aprende a responder rápido, aprende a arrepentirse sin dramatismo, aprende a corregir rumbo sin vergüenza, porque la gracia ha eliminado el terror. Ya no hay miedo a ser rechazado, hay temor reverente a entristecer al amado. Ese temor no paraliza, ordena, pone cada cosa en su lugar, las ambiciones se subordinan, los deseos se alinean, el futuro deja de ser un proyecto personal y se convierte en una ofrenda abierta. Haz conmigo lo que quieras, deja de ser una frase cantada y se vuelve una postura vívida. Y Dios toma esa postura en serio, comienza a mover piezas, a cerrar puertas atractivas, a abrir caminos estrechos, a permitir pérdidas que duelen más de lo que se pueden explicar, no por crueldad, sino por propósito, porque hay destinos que sólo se alcanzan despojados. He aprendido que Dios no siempre nos lleva por el camino que preferimos, pero siempre nos lleva por el camino que nos forma. Y la formación es lenta, implica repetición, implica corrección, implica paciencia divina frente a nuestra torpeza persistente, pero hay una ternura feroz en esa paciencia. Dios no se rinde ante nuestra lentitud, no abandona por recaídas, no cancela el llamado por debilidad. Él trabaja con material humano porque ama producir gloria a partir del polvo. Y en medio de ese proceso, la gracia se vuelve más profunda, más silenciosa, más poderosa. Ya no es sólo perdón, es transformación. No sólo cubre el pecado, cambia el apetito. Lo que antes atraía ahora repugna. Lo que antes parecía imposible ahora es natural, no porque el alma se haya vuelto fuerte, sino porque ha sido reconfigurada. El espíritu no mejora hábitos, crea nuevos deseos. Y esos deseos, alineados con la voluntad de Dios, se convierten en una fuerza interior que sostiene incluso cuando la carne protesta.